Ya está en el aire su espacio Balance Financiero. Cada semana nos encontramos con ustedes por esta vía, con el objeto pues de comentar, debatir y fijar posición, ¿por qué no?, respecto al acontecer económico, al acontecer de las finanzas, de la economía, reitero, de los negocios, la contaduría y al final de los impuestos, el mundo de los impuestos, con Francisco Canahuate y Norma Aide. Siempre es la parte final del programa, el último segmento. Y entre tanto nosotros compartimos la primera parte, estos primeros segmentos, muy amigablemente con el director, hermano y amigo don Alcedo Ramírez, que está por acá a nuestro lado. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial, dándole la bienvenida a esta su nueva versión de Balance Financiero. Como ustedes saben, amigos televidentes, nosotros nos encomendamos a Dios para hacerle un programa interesante, para hacerle un programa atractivo, un programa objetivo, un programa que les ayude a comprender lo que está pasando en el mundo de la finanza, de la economía, de la contaduría, de la gestión empresarial, de los tributos, de la tributación, de los impuestos. Y por sobre todas las cosas, amigos, también agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana, y ya tiene por lo menos en esta nueva versión, en esta nueva edición, más de 15 años en el aire. Así que agradecemos a Dios, y este fin de semana queremos recordarles que hay una gran pregunta que todos debemos contestarnos, y como dijimos en el programa anterior, estamos ya en el mes de la Biblia, donde nosotros estamos seguros que cuando usted va a ese libro va a encontrar sanas directrices para su vida. Y todos debemos responder una pregunta que el Señor nos hizo en su momento. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Así que, amigos clientes, confiamos llevarle muchas ideas interesantes en este programa. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Arroz El Molino, los supermercados Bravo, que son los expertos en vender más barato. Y ahí usted también encuentra Arroz El Molino. La Novia de Villa. La Novia de Villa, donde usted puede encontrar regalos para los baby shower que lo inviten. Va a quedar muy bien porque tiene muchas opciones, y también, sobre todas las cosas, con el transcurrir del tiempo, va a tener juguetes para niños de todas las edades. BDO Senfa, la escuela líder en educación permanente en las áreas de contaduría, finanzas, presupuestación. Y como siempre, contamos con ustedes, amigos clientes, para, con su espíritu, con su interés, llevarle un programa que sea de su agrado y, sobre todas las cosas, muy útil y muy pedagógico. Bueno, vamos a una breve pausa luego de esta introducción bien nutrida. Entonces vamos a estar regresando con nuestros comentarios económicos. El Banco Central de la República Dominicana ya tiene la medición del índice de inflación correspondiente al mes de agosto pasado. Veamos cómo va el año. Volvemos. Esta es una de las etapas más activas del Banco Central de la República Dominicana en cuanto al flujo de informaciones. Había periodos, nosotros que vivimos detrás de las notas de prensa del Banco Central, porque desde allí es que surgen las informaciones que impactan la economía. El oráculo de la economía y las finanzas. Entonces durábamos semanas a veces y estaban frisadas las mismas noticias, informaciones, y pasaban próximo a un mes. Sin embargo, ahora cada semana pues tenemos nuevas informaciones. Cuando no es que comparece el gobernador a un almuerzo de esto, cena, charla, es que el Banco Central hace una presentación a organismos internacionales, o si no, que pasó un mes y automáticamente surge la información. Pasó el mes de agosto, y para este mes se está anunciando una inflación de 0.32% con relación al mes de julio, para ubicar la inflación del año en 1.17%. Esto en lo que va del año. En lo que va del Exacto. año. Que sería un 3.13 para todo el año. Para todo. O sea, de agosto a agosto. De agosto a agosto. O sea, el Inter. El Inter, exactamente. El Inter. Entonces, hay otra serie de proyecciones, como que ya no es del Banco Central, pero que sí provienen de el ministro de Industria y Comercio, y que habla del comportamiento
del déficit fiscal, que es para prestarle mucha atención, así como de la balanza de pago, pero estos factores los analizaremos un poquito más adelante. Sí, miren, Mógenes, amigos televidentes, como siempre nosotros aquí en Balance Financiero, le hemos reiterado a ustedes, amigos televidentes, nuestra perspectiva en el sentido de que estamos ante un mundo donde prácticamente ha desaparecido la inflación. Y entonces el Banco Central y sus estadísticas lo que vienen, amigos televidentes, es a ratificar lo que nosotros ya aquí en Balance Financiero le hemos adelantado. Es decir, nosotros estamos en un mundo donde el peligro de inflación, ese fantasma de la inflación, que es un impuesto el más terrible de todos, porque se consume, corroe el poder adquisitivo de la gente, se ha ido esfumando. Pero, amigos televidentes, nosotros decimos que en economía, como en contabilidad y en finanzas, siempre hay dos caras de la misma situación. ¿Cuál es el otro problema, la otra preocupación, amigos televidentes? Que si bien es cierto que no tenemos inflación, por el otro lado, y ya expertos internacionales, incluyendo premios Nobel de Economía, han también confirmado, amigos televidentes, lo que hemos dicho aquí en Balance Financiero, que existe un peligro mundial y, por qué no, también nacional, de que la economía se desacelere mucho y en vez de inflación lo que vamos a tener es periodo de recesión, de estancamiento económico, que si bien es cierto, no ocurre lo mismo que en un periodo de inflación, pero por lo menos los efectos pueden ser tan dramáticos y tan negativos para la población. ¿Por qué? Porque se carece de empleo, no hay fuentes de trabajo, y si no nos mata la inflación, nos mata entonces la falta de empleo y de oportunidades y de dinamismo de la economía. Así que lo importante, amigos televidentes, es estar atento a esta situación, seguir monitoreándola. Y como nosotros siempre hacemos, Hermógenes, le hacemos una exhortación al gobierno, a los empresarios, a los comerciantes, que son los que manejan las políticas económicas, tanto en el sector público como en el privado, que tomen carta en el asunto y que implementen políticas y estrategias que ayuden por lo menos a calentar un poquito la economía, que como siempre hemos dicho aquí en Balance Financiero, aunque la inflación suba un poco, lo importante es que no llegue a 2 dígitos, pero en ese sentido se dinamiza la economía, aumentan los empleos, las oportunidades y por ende el nivel de vida de los dominicanos que viven en condiciones de pobreza y que tanto lo necesitan. Bueno, habría que ver si el problema de República Dominicana es de poder adquisitivo o es de inflación práctica, que quiere decir precios no medidos, cambio en los precios no medidos, no capturados por la información base del Banco Central. Me refiero a lo siguiente, a que si es un problema de poder adquisitivo y está diciendo de que los precios están muy elevados con relación a los ingresos promedios de la sociedad. Eso es el poder adquisitivo, o sea, cuánto yo puedo comprar, cuánto realmente yo recibo para poder atender la canasta familiar. Y en el otro orden es que las mediciones necesiten abarcar o extenderse, ampliar la prueba, para decirlo de una manera más técnica, a segmentos no alcanzados por el momento. Por ejemplo, el caso de los medicamentos, un conato de gripe que implique un antialérgico, que implique un antitusivo, y que no sean las pastillitas estas de que esta da sueño y aquella lo quita, sino que sean medicamentos, llamémosles éticos. Bueno, pues estamos hablando de que con menos de 3 o 4 mil pesos tú no combates ese conato de gripe. Y ahí se le fue a pique el presupuesto. Antialérgico, que es los sprays que tú te pones en la nariz, eso cuesta sobre los 1.000 pesos, 1.500, cerca de 2.000 pesos. Y si es en pastillas los antialérgicos, que también te lo recetan, pues ya ahí tú tienes también cerca de los 1.000 pesos. Y si te indican un antibiótico, que hay médicos que dicen que sí, otros dicen que no, entonces los antibióticos, tú sabes los precios como son. Prohibitivos. Y los antitusivos, si son de fabricación local, pueden estar entre los 500 a los 600 pesos, que eran los 100 que tú pagabas antes.
y si es un antitusivo que viene de Alemania o de la Merck o de Suiza, que es la meca de las medicinas, entonces ya ahí estamos hablando sobre los 1.000 pesos. O sea que los 3.000 pesos que dije, si tú lo llevas a productos estratificados, pues ya es 5.000 que se convierte. No sé si estas mediciones están contenidas en esos índices del Banco Central, yo no los critico, pero pudiera ser que se necesite, porque no hemos visto el mercado de medicinas incluido en las mediciones, sino transporte, comunicaciones, construcción, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo muy más en lo primero que te abordé, que fue el poder adquisitivo. Sí, precisamente. Porque puede haber un desequilibrio. Sí, precisamente, Hermógenes, como tú bien dices, nosotros ofrecemos la información que publica el Banco Central. Ahora, como tú bien dices, y tú has puesto el dedo en la llaga, nosotros ahí, amigos clientes, queremos aprovechar el comentario de nuestro compañero Hermógenes para indicar que precisamente, Hermógenes, eso fue una intervención reciente del gobernador del Banco Central, donde él decía que era imprescindible aumentar el poder adquisitivo de los empleados, y él lo hacía diciendo, poniendo precisamente unas estadísticas muy contundentes en el sentido de que la economía dominicana requería, como tú bien acabas de puntualizar ahora, que la gente tenga más poder adquisitivo, que pueda adquirir más cosas. Y entonces él decía que la economía había crecido mucho, pero no así los salarios. Entonces hacía una exhortación que también, amigo televidente, la ha hecho el señor presidente de la República. Entonces nosotros queremos precisamente exhortar al presidente de la República, al gobierno, a los empresarios, a los comerciantes, al Banco Central, que promuevan una iniciativa de que real y efectivamente se ajusten los salarios, y de tal manera que la familia dominicana tenga un mayor poder adquisitivo. Eso es lo que se llama, haya una especie de demanda inducida, porque entonces la gente va a tener más dinero para comprar y por ende se entra en un círculo virtuoso de la economía. La gente tiene más poder adquisitivo, hay una demanda efectiva real, y entonces los comerciantes, los productores pueden entonces producir más, porque en el mercado va a haber compradores efectivos, porque van a tener con qué comprar la nueva oferta de los comerciantes y de los empresarios. Pudiéramos, si tú quieres, hacer algo práctico y salirnos de las variables, los índices y de la economía macro, y tomemos un carrito del supermercado. Sabemos que cuando se habla de la inflación, no todo es el supermercado. No, hay vivienda, está la educación, la vivienda, alimentos y bebidas. Correcto, bueno, pero la gasolina, la energía eléctrica, el transporte. Vamos a salirnos de la macroeconomía variable y vamos a coger un carrito del supermercado. El año 2014, el año pasado, la inflación fue de 1.57%. Entonces, en ese carrito vamos a poner una compra de 10.000 pesos. Entonces, ese carrito ya está impactado por 1.57%. Si tú quieres, Alcedo, para ser más práctico, vamos a ponerlo en un 2 para poder multiplicar. Sí, para redondearlo. Entonces, esos 10.000 pesos, el 2% son 200 pesos. Exactamente. Entonces, pudieras tú decir, porque va igual la inflación, está acumulada en 1.17, pero aquí nada más está midiendo 8 meses. Entonces vamos a igualarla. De que la inflación del 14 fue igual a la inflación del 15. Del 15 igual a la del 14. Es un 2%. Estoy botando mucho decimales y cosas, pero para poderme dejar entender. Entonces tú puedes decir que ahora en septiembre tanto, este fin de semana del 11 al 13, ese carrito que tú vas arrastrando tiene un componente de inflación de 200 pesos. O sea, retrotráelo, llévalo para allá, como hablamos ahorita fuera de cámara, descuéntalo. Y tú crees que realmente aquel carrito es igual a este con una diferencia de 200 pesos. Según yo oigo, es mucho más. Es decir, que en la microeconomía el impacto es muy, muy diferente, porque yo veo lo que me dice la esposa mía, me dice que los precios suben prácticamente constantemente. Es decir, que no es
como tú, contestando tu pregunta, no es verdad que es nada más 200%. Sí, porque yo te digo 2 o 3 rubros, ya yo te digo... Yo le diría un cero más, quizás 2.000 pesos más, no 200 pesos. Sí, que ya estamos hablando de un 20. De un 20. Pero, ahorita te dije de los medicamentos, te voy a decir un solo producto. La yautía, el año pasado, el precio promedio de una libra de yautía fue entre 35 y 40 pesos, ahora está a 60. Exacto, casi el doble. Porque uno la compra en la dama de nosotros la compra en supermercado, ya no van al productor. ¿Y quién no la compra en supermercado? Porque por ahí el supermercado tiene tantos lotes, es porque de ahí es que la gente se abate. Ya nada más mire ese producto. Sí, que esos son datos que hay que tomarlo y como tú bien dices, hay que compararlo, irse a la microeconomía y realmente ver cómo se refleja en la práctica esas medidas. Sin embargo, hay productos, Alcedo Ramírez y Martínez, consultor de empresa, consultor empresarial. Hay productos que tú no puedes decir que de 35 como la libra de yautía a 60, que es casi el doble. No, se han mantenido, sí, se han mantenido estáticos. Pero tú sabes lo que sucede, que los precios están muy distorsionados, están muy altos, han estado muy altos y han soportado mantenerse iguales. Y no hay que corregir el precio, aunque la inflación, aunque la tasa cambiaria haya cambiado. Sí. Así es. Yo creo que con eso debemos ir a un cambio, ya nos están avisando para entonces continuar con los comentarios. Hace rato que el director está invitando. Tenemos más comentarios para ustedes, no se muevan. Este segmento es una cortesía de los supermercados Bravos. Los supermercados Bravos son los expertos en vender barato, con horario extendido para mayor comodidad de nuestros televidentes. El ministro de Industria y Comercio, señor del Castillo, José del Castillo, y Sabiñón, tuvo una ponencia y es bueno que veamos su anuncio que el déficit fiscal estaría en 1.5%, que es el 50% del año anterior. Del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto, que se puede sacar porque ayer el presidente de la República dijo que es 66 mil millones de dólares. Y yo puedo hacer un momentito. Y también, son noticias buenas, también el sector exportador, la gente de Zona Franca, dicen que se ha incrementado la competitividad industrial y que están muy optimistas con el rumbo que toma la economía. Sí, mire, Hermógenes, yo pienso que esas son noticias que concuerdan con el ambiente macroeconómico que ha pintado el gobernador del Banco Central y siguiendo con esas estadísticas macroeconómicas, que nosotros sabemos, Hermógenes, que en la práctica hay que ir en la práctica a los niveles micro para uno darse cuenta cómo esas variables económicas, macroeconómicas, tienen su efecto en la población. Mira, por ejemplo, sin lugar a dudas... 1.000 millones. Sí, 1.000 millones. 1.000 millones, pero de dólares. Que ¿De cuando dólares? tú lo multiplicas por pesos son 45.000 millones de pesos. Está aquí también. Exacto. Escúchame que yo me quedé corto, no toma los 44.700. Exacto, que lo que quiere decir eso, 44.700 millones de pesos. 45.000 millones de pesos. Entonces, lo que quiere decir eso, Hermógenes, que sigue siendo, amigos televidentes, un déficit preocupante. En el sentido de que es un elemento que puede presionar quizás lo poco de inflación que tenemos macroeconómicamente se debe a ese déficit. Pero también, Hermógenes, eso indica muchas veces que nosotros estamos como economía teniendo un déficit en la balanza. Es decir, no es el balance financiero cuando tú lo haces en el gobierno, lo que quiere decir es que está siendo deficitario, es decir, que está consumiendo más de lo que le ingresa. Como habíamos dicho anteriormente, amigos televidentes, y como bien había dicho Hermógenes, el año pasado fue de un 3%, este año lo ubica en un 1,5% del Producto Interno Bruto, quiere decir que de 90.000 prácticamente el déficit lo bajó a 45.000. Eso es muy razonable, Hermógenes. Yo creo que hay que felicitar al gobierno por hacer
ese esfuerzo, vamos a llamarlo así, porque sabemos, y tú lo sabes igual lo más que yo, que un déficit bajito, entre otras cosas, el impacto que tiene en la economía en sentido general es que le quita presión a la tasa de cambio, eso tú lo sabes. Entonces, por eso es que, amigos televidentes, nosotros también en este año podemos decir que en cierta medida, aunque ha habido algunos momentos de cierta presión en la tasa de cambio, lo menos cierto es que la devaluación de nuestro peso dominicano en comparación con el dólar ha sido razonable, ha sido controlado. Así que yo creo, Hermógenes, que hay que darle reconocimiento al gobierno y al ministro de Industria y Comercio por esa información. Ahora, Hermógenes, el mismo señor Castillo sí manifestó, y también habló de eso el ministro Peralta, de los conflictos contractuales que pueden existir entre los inversionistas y el Estado. Yo pienso, Hermógenes, que es un tema delicado, es un tema complejo, ese es un tema que nosotros no podemos, digamos, despacharlo así de manera rápida y poco ponderada, porque estamos hablando de las relaciones de los creadores de riqueza o los tentadores de riqueza que pueden invertir en la economía dominicana para dinamizarla, y el Estado, que nosotros ahí coincidimos con muchos teóricos de que el Estado debe ser un ente fiscalizador, regulador, más que promotor. En otras palabras, hay que dejarle al sector privado, yo me inscribo, amigo televidente, en esa escuela, de que hay que dejar que el sector privado, los empresarios, los comerciantes, hagan el papel de emprendedores, de inversionistas, y que el Estado, amigo televidente, lo que hay que garantice el equilibrio de las inversiones, que se cumplan las leyes, propiciar leyes justas, leyes equitativas, eliminar los oligopolios. Nosotros, Hermógenes, como profesionales le tenemos mucho miedo a los oligopolios, porque realmente ya es muy difícil un ambiente de monopolio en cualquier economía. Es decir, un solo agente económico que controle todo. Y eso es muy difícil, amigos televidentes, en el mundo económico de hoy en día. Pero lo que hay que estar atento es al escenario oligopólico, que es decir, cuando hay pocas empresas, un grupito de empresas, 5, 6, 4, que controlan un mercado, porque lo que puede ocurrir, amigos televidentes, que se pongan de acuerdo y manipulen los precios, y entonces ya los precios de la economía no reflejen el valor real de los bienes y servicios, y entonces se le esté haciendo un flaco servicio a la comunidad. Así que nosotros entonces, ahí sí pensamos, Hermógenes, que el gobierno es importante, y el gobierno debe tener sumo cuidado en hacer los contratos que hace. Muchas veces nosotros mismos nos preguntábamos que dónde estaban los analistas del gobierno, porque a veces se hacen contratos de concesión, pensemos en eso, con firmas internacionales, y ahí estamos poniendo en juicio, en tela de juicio, la seriedad, la seguridad jurídica del país, cuando luego hay un cambio de gobierno y ponemos en entredicho esa negociación. Pero cuando tú te vas al fondo, tú ves que se han pactado a veces cláusulas, términos y condiciones que son totalmente aberrantes. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Pero el Estado, repito, a nuestro humilde entender, debe dejar que los empresarios, tanto locales como internacionales, hagan las inversiones, corran el riesgo, y que el Estado solamente garantice como un buen umpire, como le decimos, como un buen referee, que se asegure que los jugadores sigan las reglas de juego que han sido determinadas libremente en el mercado económico. Así mismo es. Sí, fíjate que hay muchos lauros, diferentes sectores. Anteriormente el conflicto estaba en que un sector quería que se depreciara el peso, quiere decir que la tasa cambiaria se liberara, la tasa cambiaria se dejara flotar, o al juego libre de la oferta y la demanda, mientras que el otro sector, que ese era el exportador, mientras que el otro sector, el importador, reclamaba lo contrario. Y fíjate también que en la medida que ha ido pasando el tiempo, la gente se ha ido adaptando a que sí, que el peso se va a depreciar, pero dosificadamente. Eso quiere decir en el tiempo, muy paulatino. Y si bien ya nosotros tenemos transacciones al 45-25,
Eso quiere decir que en una semana, de la semana pasada a esta, la segunda semana de septiembre, ya el peso se depreció 5 centavos más. Estaba 45.20. Pues, si bien eso ha ocurrido, esos sectores exportadores mantienen un optimismo y quizás esté mayormente fundamentado en las facilidades de financiación, porque la banca más o menos mantiene tasas no asequibles, no quiero decir 100% asequibles, pero estables. Estable. Y cuando te dicen, bueno, yo te lo presto a un año, tasa fija, bueno, te está dando una garantía. O sea, que tú puedes planificar tú puedes me quitaste, exacto. Tú puedes proyectar. Y eso le da alguna facilidad. Ahí da seguridad eso. Sí, lo otro es que con los acuerdos de libre comercio, pues se han generado facilidades del intercambio. Y lo otro es, y también es positiva la noticia, la agilidad, la mejoría que ha habido en la burocracia de aduanas. En mejorar tanto para el proceso sacar de la mercancía como para exportarla. Bueno, el mismo tiempo, la misma inercia te va obligando a que camines. Sí, como yo hemos comentado en otras oportunidades, ese es el trabajo que tú acabas de mencionar que debe hacer el gobierno. Es decir, mejorar en sentido general las estructuras macro de la economía. Y de esa manera, como tú acabas de decir ahora, agilizar las aduanas, resolver el papeleo que hay que hacer para registrar inversión extranjera. Nosotros, Hermógenes, como te decía, pensamos que ahí hubo un movimiento neoliberal, vamos a decir, que trató de satanizar el gobierno y el control gubernamental. Nosotros pensamos que en cierta medida eso tuvo su lógica y tuvo su razón de ser, porque sin lugar a dudas el laissez-faire, esa política de dejar hacer, muchas veces se excedieron los agentes económicos individuales. Pero también el gobierno tiene que tener cuidado, porque no te olvides, tú como buen contador lo sabes, los controles a veces hay que tener mucha sabiduría para tú determinar el balance exacto de los controles, porque mucho control te rentabiliza, mejor dicho, te hace muy lento cualquier proceso. Mucho control te crea burocracia y por ende... La estructura compleja. Estructura compleja, sí. Y toda estructura compleja lleva consigo costos. Entonces, por eso hay que tener mucha sabiduría y eso es lo que debe hacer el gobierno. Bueno, pero hay una máxima en control interno que te dice que el activo a proteger, la inversión en el control no puede ser superior al activo a proteger. Exacto, como dice el pueblo, que la sal no puede ser más cara que el chivo. Tú estás sacando una póliza de 100 millones de pesos para un mensajero que trafica, que camina con 10 mil pesos promedio. Pero lo más importante, Hermógenes, amigos televidentes, ya para irnos al cambio, que nos están avisando, es que el gobierno debe garantizar la seguridad jurídica de los entes, de los agentes económicos. Garantizar la seguridad jurídica y evitar por todos los medios convertirse en actor de esa economía, sino mantener su posición de árbitro que garantice el libre juego de los competidores en el mercado y por sobre todas las cosas que garantice la seguridad de los consumidores. Hay uno cómico de cuando el Chavo, pero era que estaban locos los dos, y uno decía una cosa y el otro le salía con algo muy lejos. Y dicen de que lo que pasa es que tú y yo estamos locos. Alcedo, vamos a un cambio. Muy bueno tu comentario, no lo quiero distraer, pero como nos queda todavía unos minutitos en el segmento que viene, ¿crees tú que llegó el momento de recoger todos esos policías que están en la calle obstruyendo el tránsito? ¿O llegó el momento de alternar las placas nones y pares para que la circulación se haga viable y se permita llegar a los sitios en este país? Volvemos.
Nuestro espacio llega a nuestros directos televidentes por la cortesía de los supermercados Bravo. Bravo son los expertos en vender barato. También la novia de Villa, el arroz El Molino, porque para ir a la novia de Villa hay que estar alimentado. La novia de Villa, que son los expertos en los baby shower, y BDOS en entrenamiento. Pues, Alcedo, es que hace mucho tiempo el presidente de entonces y el presidente Fernández, porque se le sigue diciendo presidente, prometió resolver el problema del tránsito y que lo primero que iba a hacer era quitar los badenes, que nosotros le decimos policía acostado, pero creo que es porque duermen los policías, será policía acostado. Entonces, las rotondas, y a la primera que le iba a caer a Picasso era a la que está en Inteca, ahí, de esa se habló mucho. Y después, con el advenimiento de la embajada norteamericana en la República de Colombia, pues se habló de poner ahí ¿cómo llamo? Elevado. Un elevado, pero ya esa no tiene tanto estrago, porque la gente la ha obviado y eso es inviable, y dice, por ello no cojo. Y está entonces la rotonda que dicen de la República de Ecuador, que es la que aborda Camino Chiquito en Arroyondo, donde termina Camino Chiquito prácticamente. Entonces eso ahí es un caos, sobre todo cuando hay varios agentes de eso de AME, porque por el radio le están dando preferencia a una calle, sabrá Dios, o una estrategia que el ciudadano común y corriente no conoce. Lo importante es que se trabaje, Alcedo, para no abundarte más. Regularizar el tránsito. En lo que es el desplazamiento vial en República Dominicana y ver si verdaderamente procede que un carro público se pare en medio de un carril para montar o desmontar un pasajero, paralizando todo el tránsito, porque no todo es AME, Alcedo. AME tiene la mejor intención de hacerlo bien. Tiene que haber condiciones para que eso funcione. Eso es así, la Conferencia Interamericana de Contadores. Sí, que confiamos en Dios. El próximo lunes comienza el Congreso de Profesores, que es lunes y martes, 14 y 15, en los salones de la Universidad Pedro Enrique Sureña. Se recesa el miércoles y el jueves en Punta Cana, a Rock Hotel. Se da inicio en la mañana la registración y en la tarde el acto de apertura. Se da inicio a la Conferencia Interamericana, la número 31. Hay una expectativa de 2.000 personas, contadores del continente y también de Europa. Y entonces eso se extiende en los debates el jueves, después del acto de apertura que se espera el presidente de la República. Va a estar entonces el cóctel de bienvenida donde tú podrás interactuar con las diferentes naciones y esto. Y habrá un bonito espectáculo musical allí. El viernes todo el día los debates. Entonces en la noche lo que se llama la noche interamericana, que es para que cada país suba a la tarima y haga su folclore, y también la presentación de artistas de categoría número 1, naturalmente representación del merengue, que es la música clásica de aquí, pero yo solo que voy a... Y el sábado el acto de clausura, en la cual tendrá unas palabras de bendición del acto y de agradecimiento a Dios por haberse desarrollado de la forma como fue, a cargo de Francisco Canahuate. Sí, nosotros tenemos la dirección de la comunicación, o sea que esto es de balance financiero. Sí, yo como te decía, es importante recalcarle, como le hemos dicho a los compañeros, a los amigos profesionales, que es un evento que vale la pena asistir. Confiamos en Dios que tanto los empleadores del sector público como el sector privado faciliten a sus ejecutivos de las áreas financieras, contabilidad, auditoría, porque no nos olvidemos que estamos en una época, en una etapa de la humanidad del conocimiento y los servicios, como lo dijimos en el programa anterior. La economía mundial dependen de esos dos elementos, el conocimiento y los servicios. Y la profesión, el evento que se va a celebrar a mediados de semana hasta el final, sí, precisamente está orientado a satisfacer necesidades de los profesionales en esas dos áreas, es decir, mejorar sus conocimientos y por qué no también mejorar, porque cuando un profesional
dispone de mejores conocimientos y más actualizado. En ese sentido, la calidad del servicio que ofrece a sus clientes se eleva y por ende la productividad. Porque no nos olvidemos, amigos televidentes, y ya para concluir, que un factor importante en la producción intelectual de un profesional es no tan solo la cantidad de trabajo, sino la calidad del servicio que le presta a sus clientes y en qué medida ese servicio mejora la operación general del cliente y eleva su productividad. Después te cuento sobre la multa que nos ha puesto la Sociedad Médica de Cirujanos Plásticos con la charla de este fin de semana. Te cuento si me puse nervioso o no. Así que vamos a darle paso a Francisco Canaguate, que por ahí viene con un temita bien candente. Vamos a seguir hablando ahora de los notarios. Y que las orientaciones van a ser muy importantes para todos nuestros amigos televidentes. Y déjame decirte que hoy él se vota porque está escoltado por la primera dama. Un abrazo a doña Josefa, que está aquí en el set. Pausamos. Este es el mundo de los impuestos dentro del balance financiero, el segmento final. Y uno de los más importantes segmentos, porque en él se abordan los temas relativos a la fiscalidad y las leyes que regulan el comercio en República Dominicana. Entonces, Norma Aide continúa de viaje, pero sí que está con nosotros, con la firmeza de siempre y la buena voluntad, don Francisco Canaguate. Bienvenido, Francisco. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Y a Norma, que ya regrese, ¿verdad? Que sí, la estamos esperando. Sí, ya hay tiempo. Pero si todavía le queda un disfrute, que todavía la licencia podemos darle, pero hasta que el próximo programa. Francisco, entonces parece que alborotamos las avispas por acá con el comentario de la promulgación de esa ley, la ley número 14015, que se refiere a la regulación de los notarios, los servicios de notaría en República Dominicana. Se alborotaron porque nosotros hablamos, específicamente tú hablaste, porque tú fuiste quien hizo uso de la palabra y yo te apoyé y te sigo apoyando y estoy totalmente de acuerdo, sobre las escalas de esos servicios que tú antes o que tú haces, porque hay que decir que haces, en valores razonables, por debajo de los 5,000 pesos, pues súbitamente conseguían más cero a la derecha que llegar de aquí a Samaná por la carretera vieja. Entonces se alborotan las avispas porque aparentemente la ley está para aplazarse. Es importante que se señale un dato. Como hablamos para el pueblo, y mucha gente pues cree que es una ley nueva para regular el servicio de notaría. Se trata de una modificación a una ley vigente. Y por vía de consecuencia, el planteamiento que se ha hecho de suspensión en su aplicación de esta ley no significa que quedan sin ley de aplicación los servicios de notario. Se reactivan las leyes que habían sido derogadas. Exactamente, lo que hace es que entra en plena vigencia la que en principio está siendo derogada, porque al suspender en sus efectos la nueva, automáticamente sigue vigente la que esa que está en suspenso deroga. Entonces habría una suspensión de la nueva ley en su aplicación y durante ese periodo una plena vigencia de la que fue derogada por la que está en suspenso. Eso es bueno aclararlo porque a mí me consultó alguien y me dice, entonces si yo voy a hacer un acto y esto está suspendido, el notario no tendrá posibilidad de firmarme un acto. Digo, no se trata de eso. Dentro del contexto de la tarifa realmente y de la ley en sentido general, hemos dicho que tiene una cantidad de elementos muy importantes y tú y yo dijimos aquí en el programa que quizá era conveniente escuchar la opinión del presidente del Colegio de Notarios, pero el presidente ha tenido que hablar en otra dirección, porque ciertamente quien paga las tarifas no es más que el ciudadano. Quien paga las tarifas es aquel que usa los servicios de notario
pero que puede también contraer operaciones empresariales y bancarias. Por ejemplo, si hoy tú concertas una hipoteca con un banco y es de 10 millones de pesos, bueno, pues el banco a lo mejor te está incluyendo como servicios legales 2.500 pesos, pero eso significa que según el planteamiento de la nueva tarifa tú tendrías que pagar 40.000 pesos por el notario. Que pudiera significar un componente dentro, adicional a la tasa de Y interés. puede desalentar también Sí. la transacción. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, no se trata de que los intermediarios financieros, por ejemplo, tengan una oposición per se a la tarifa, sino que están tratando, pienso, de velar porque fluya el negocio entre el cliente y el banco, y por vía de consecuencia todo aquello que lo encarezca se convierte en un desaliento, Un obstáculo. un obstáculo a la actividad. Entonces, por ejemplo, si hay un acto de 100 millones de pesos, bueno, pues el notario cobraría 1 millón de pesos por notarizar ese acto. Que a lo mejor actualmente en el año no está facturando 1 millón. Probablemente no alcanza esa cantidad, pero por un solo acto. Y aquí en ciertos niveles, que donde estén involucrados bienes muebles e inmuebles, si son de cierta magnitud, pues 100 millones de pesos tampoco es un número. Si lo amarramos con la teoría fiscal que es sostenida en el mundo de los impuestos, bueno, pues entonces está conduciendo a los acuerdos de palabra, a los acuerdos informales. Mira, lo notarizamos, vamos a dejarlo así. Recuerda, Sí, pues, la informalidad legal. Entonces. podría inducir a la informalidad, a pesar de que hoy día la credibilidad y el respeto a la palabra empeñada no es como era antes. Hubo una época donde Yo empeñé una el otro día. hubo una época donde la persona, cuando daban su palabra, era más que un documento Sí. firmado y sellado. Sí. Pero ahora las personas dicen un día una cosa y después, si no le conviene, dicen otra. Apelando a un postulado de lo último que debe dar el hombre es su palabra, y si la da, empeñar su palabra, y si la empeña, tiene que cumplirla. Así es. Tiene que honrarlo. Pero hay mucha gente que no honran su palabra, Sí, como no honran su compromiso. sí. Tú sabes lo que es que yo te preste a ti mi curul en el Senado y que después tú no me lo devuelvas. Dentro de ese contexto sigue teniendo una gran importancia el servicio del notario. Ahora, debe haber razonabilidad en los tipos de servicios y en el costo que eso tiene para el ciudadano. No debemos olvidar que una profesión también lleva consigo un compromiso social, cual que sea la profesión. Y los profesionales, todos, debemos vivir de lo que hacemos, pero una cosa es vivir de lo que hacemos y otra cosa es excedernos en el cobro de los honorarios por esos servicios que ofrecemos. Pero estamos hablando de palabras mayores y no es que no merezcan los notarios eso. Lo que yo pienso es que pueden resultar contraproducentes esta tarifa y que en lugar de tener clientes tengan una parálisis. Francisco, parece que fue algo muy urgente, porque simplemente habló el Poder Judicial, habló Finjus y también el sector del ANGE, de los empresarios, y automáticamente el Senado se introdujo un proyecto de ley que creo que fue de Monteplata, de Charlie Mariotti. Pero parece que fue algo tan urgente que no dio tiempo a consultar, porque si consultan, nosotros le decimos, mira, deja gran parte de lo otro y mutila, aplaza tales artículos como el de la tarifa, porque la seguridad jurídica se necesita. Sí, y la ley tiene una cantidad de elementos que son de avance, Sí. son positivos, pero esa parte lesiona. Ahora, este proyecto de ley se discutió por mucho tiempo, yo no creo que fue la urgencia. El punto es si lo que se discutió en su momento fue lo que se aprobó. Yo digo la urgencia a la suspensión, al proyecto del Senado. Sí, pero es que hay un problema en cierne. Por eso digo que se ve que fue algo muy mandatorio. Muy serio.
y no creo que sea mandato del sector bancario, como ha dicho el Colegio de Notarios. Pienso que es un reclamo de la colectividad, porque sabemos que los intereses pues a veces se mueven cuando se ven afectados, pero en este caso es la colectividad nacional. Y eso es una cuota, el notariado es una cuota por X cantidad de ciudadanos, de abogados, que hay una circunscripción. Y que la Suprema Entonces, precisamente... está muy dirigido a un sector. Y que la Suprema específicamente, que es la que juramenta los notarios, que ha estado también en pie de lucha con esto. Entonces, habría que conciliar también esa parte, Sí. porque se mueren los notarios y se designan nuevos y se abren nuevas plazas. Yo pienso que el hecho de democratizar por jurisdicciones, eso es muy positivo, que se exija y que se mantenga la exigencia. Donde no estamos muy claros, y por eso pedíamos la opinión del presidente de los notarios, que el programa anterior dijimos que debíamos invitarlo. Creo que ya no será necesario, porque ¿El año que viene? sí, será en otro momento, sí, cuando la ley finalmente se vea de una manera un poco más sosegada. Pues imagínalo, por un contrato de 10 millones por notarizarlo, porque ni siquiera registrarlo, de 50,000 pesos. Sí, y sobre todo el caso de una hipoteca. El que va a tomar un financiamiento hipotecario es porque tiene necesidad. Lo menos que va a querer es que le sobrecarguen costos de una naturaleza que no están directamente relacionada con el préstamo que va a recibir. Y además es un cliente cautivo, no es un cliente que sale a buscar los servicios de un notario. Es que hay unas normas que por seguridad jurídica obligan a que ese acto esté firmado, y también hay un volumen de trabajo. Entonces, eso también debía ponderarse. Tú eres un analista de los ajustes por inflación. Tú tienes la convicción, te estoy acusando y estoy poniendo palabras que tú no has dicho, poniendo en tu boca palabras que estoy diciendo yo. Pero es a nivel de ejemplo que lo estoy diciendo. Tú tienes la convicción de que por años los notarios, bajo el esquema viejo, han vivido, mal que bien han vivido. Entonces, tú pudieras decir, bueno, pero lo que le ha faltado es un ajuste por inflación a la tarifa. Hace falta racionalidad en las dos direcciones, pero yo quisiera completar la idea de lo que es un servicio por volumen y lo que es un servicio por precio. ¿Qué pasa cuando un notario está trabajando adscrito a una institución bancaria? Es decir, que es la persona que le resuelve los problemas legales de notaría, y ese banco financia 10,000 millones de pesos. Estamos hablando que ese abogado recibiría el 1% prácticamente de estos valores, seccionados porque hay distintas modalidades, pero en conjunto ahí van a estar los bienes que van a requerir en un momento determinado también el 1%, como ese servicio de notaría, y por eso lo globalizo. El punto es cuánto hoy por ese volumen están cobrando. Están cobrando mensualmente 100,000 pesos, están cobrando por todo el volumen. ¿Cuánto aspiran a recibir? Un dineral, todo el y dinero no se paralizan las operaciones de esa misma entidad que tiene ese volumen de trabajo para él. Y eventos como una declaración de herederos, que generalmente viene de haber gastado mucho dinero con el... Bueno, y un conflicto conyugal donde los cónyuges deciden separarse, y le dice, usted va a cobrar el 1% del valor de los bienes muebles e inmuebles. Quiere decir que si es un matrimonio acaudalado, que puede tener 100 millones de pesos, bueno, pues eso es 1 millón. Si tiene 1.000 millones, entonces serán 10 millones.
O sea, yo pienso que si Ya la división no entre 2, sino entre 3. yo pienso que hay aspectos que deben realmente revisarse. Y estoy de acuerdo con un reajuste tarifario, pero acorde con la realidad Índice de inflación, y que no se convierta en un entorpecimiento la expresión de cifras. de las actividades económicas. Claro, claro. Muy bien, Francisco, este tema va a seguir sobre el tapete, eso no termina ahí. Bueno, el Senado hizo su primer aporte con esa suspensión. Eso no significa que es una ley de suspensión todavía, pero todo parece indicar que en la medida que los ciudadanos, que son los que pagarían esos servicios, se van enterando, no son fingos, Es una... no es Ángel, eh, no son, es la sociedad en su conjunto. sí, pero si hubo una intención en el Senado, con la armonía que hay entre los 3 poderes del Estado, yo creo que es una ley ya. Bueno, Es un presagio, a ¿no? mí me gusta siempre Dame un esperar, margen de error, pero me gusta siempre esperar que la ley tenga su número. nunca te va a sacar la loto. Me gusta siempre esperar que la ley tenga su número. Hasta aquí ha llegado, hasta aquí ha llegado el espacio de esta semana. Nosotros con mucho agrado pues estaremos de regreso en una nueva edición de Balance Financiero, agradeciendo siempre a nuestros patrocinadores, permitiendo llegar a ustedes Supermercados Bravo. También agradecemos la Rosel Molino, también lo de la Novia de Villa y BDOS. Para nosotros volvemos la semana que viene. Pásenla bien.